privilegiada que tiene hermano Lucas. Casi nos tiene tan convencidos como yo tengo al hermano Clay convencido de que tiene 208 años. Ok, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Primera de Pedro. Hemos entrado en una sección muy importante que tiene que ver, como habéis visto, las canciones rodean todo este temario, tiene que ver con la supremacía de la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro, llegando al versículo 23, el apóstol ahora nos habla de varias cosas, varias cualidades que tiene la palabra de Dios. Entonces leamos el versículo 23 hasta el 25. Y el tema no va a terminar ahí, porque luego ya abriendo el capítulo 2, versículo 1 y sobre todo 2, nos dice que, mirad lo que dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios nos ha dado la palabra de Dios. Es muy importante y es indispensable para nuestro crecimiento. Pero vamos a leer el versículo 23 y 25, vamos a introducirnos en este tema de la supremacía de la palabra de Dios un poco más. Dice, empezando con el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mira cómo se le llama ya la palabra de Dios, la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, otra cualidad de la palabra de Dios es que es incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra por la que el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a ver. Señor, tenemos ante ti la palabra de Dios, y curiosamente hemos estado mirando cómo tú escoges esta definición para referirnos a las Escrituras. La vemos constantemente, cientos de veces, aquí como la palabra de Dios, palabra infalible, que no puede ser, Señor, corrompida, no puede ser, permanece, como dice ahí, para siempre. Y queremos honrarte, Señor, queremos honrar tu palabra, así que ayúdanos a ver estas cualidades tan importantes que tiene la palabra, para que al llegar al último punto, que es la indispensabilidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, Señor, entendamos que no debemos pasar ni un solo día sin acudir a ella, sin leerla, sin meditar en ella, con el fin de luego poder vivirla de una forma práctica y vigorosa. Ayúdame para que pueda traer este mensaje, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, y que todos, Señor, tanto los que están escuchando como el predicador, todos, Señor, podamos registrar estas verdades en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Algunos no habéis estado aquí durante las últimas semanas, y tuve al hermano Francisco predicando el domingo pasado, o sea que es importante refrescar la mente, ¿verdad? Porque si tienen algunas preguntas ahora mismo, con todo lo que hemos cubierto, pues seguramente decir, pues es que no me acuerdo. Bueno, hemos estado viendo el mensaje que necesitamos predicar hoy, está centrado en la autoridad de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser suprema en nuestras vidas. Podemos tener todo tipo de experiencias, pero siempre comprobadas con las riendas de la palabra de Dios. Y cuando el Señor, nuestro Rey, nos da la palabra, es para que podamos tener autoridad divina. Pero hay personas que la desprecian. Recordad lo que dije ya anteriormente. Hay gente que la desprecia. Cuando desprecian la palabra, van a despreciar a Cristo, van a despreciar la iglesia, van a despreciar a los cristianos que viven conforme a las enseñanzas de Cristo. Hay un ataque directo hoy en día contra la Biblia. Hay algunos que la niegan, no la aceptan como la palabra de Dios, y
Su excusa es, no, es inspirada como cualquier otro libro, como Don Quijote de la Mancha o como cualquier otro libro. La niegan, dice, no tiene ninguna inspiración divina, es una obra sencillamente de manos de hombres. Vamos a explicar un poquito eso. Pero hay también personas que la distorsionan, dicen que afirman creerla, pero luego la tergiversan y desvían los temas según la conveniencia o según la agenda que cada uno tenga. Y tenemos que tener cuidado de eso, porque el Señor recuerda en las Escrituras, tenemos constantes avisos de velar contra los falsos maestros, contra los falsos profetas. Entonces, hay algunos que dicen, sí, es la palabra de Dios, pero la utilizan como trampolín para luego afirmar todo tipo de cosas que ellos mismos se inventan. Y si no conocemos bien la palabra de Dios, va a ser muy fácil de que nos seamos engañados. Luego hay aquellos que la miran como si fuese una especie de cadáver, la diseccionan, la leen, la estudian, pero de alguna manera no escuchan la música, como digo yo, escuchan la letra, pero no escuchan la música. Tienes teólogos hoy en día que son capaces de definir todas las palabras de la Biblia, pero luego no son capaces de entender las cosas fundamentales de la Biblia. Y, por ejemplo, el tema de la salvación es uno de los temas que muchos teólogos han atacado, diciendo que se puede perder la salvación, o se puede conseguir con la gracia de Dios, pero aportando nuestras propias obras también. Es decir, hay gente que va a torcer las Escrituras, pero creo que el caso más peligroso son aquellos que dicen que la creen y sin embargo no la leen. Pueden llevar años, dicen que llevan años en el Señor, van a la iglesia durante, no sé, décadas, pero luego no conocen bien la palabra de Dios. No la leen, no tienen tiempo para todo. Tienen tiempo para el móvil, tienen tiempo para mensajear, para ver la televisión, tienen tiempo para todo. Pero a la hora de ir a la palabra de Dios, sencillamente es como que no. Y hay algo dentro de nosotros, ¿verdad? Esa naturaleza caída que nos hace querer echarla a un lado. Lo que queremos hacer, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Hay una lucha interna. Pero estos que hacen un caso omiso a la Biblia, afirman creer en la Biblia, pero conocen muy poco de ella. No conocen los grandes temas, los grandes personajes. No conocen la doctrina bíblica. Si estoy tan entusiasmado por este ministerio que el hermano Timoteo comenzó hace un tiempo atrás, el Seminario de Crecimiento Cristiano, es porque vamos a centrar la atención en lo que dice la Escritura de una forma sistemática, doctrina por doctrina. Y ayer tuvimos muchas buenas respuestas, hermano Timoteo. Dijo, entonces esto es así, no es así. Claro, es así. Y empezamos a dar vueltas al tema, a decir, ahora entiendo. Llevaba años luchando contra esta idea, pero no entendía bien, pero ahora la entiendo. Ahora entiendo la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Ahora sé, cuando oro, ¿a quién oro? ¿Oro al Espíritu Santo? ¿Oro a Jesucristo? ¿Oro a Dios? ¿A quién oro? ¿Oro a San Pedro? Pues las Escrituras nos enseñan cómo hacerlo. La Trinidad siempre está involucrada en todo lo que hace la deidad. Entonces en la oración también vemos que oramos al Padre, ¿verdad? Ahí dirigimos nuestra carta, pero lo pedimos en la autoridad del nombre de Jesucristo. Pero el que lleva la carta a los pies de Jesucristo, del Padre, es el Espíritu Santo. Entonces cuando vemos todos estos engranajes como entran en vigor, nuestros ojos se iluminan. Es importante la palabra de Dios. Y lo que hemos visto hasta ahora es que la Biblia, la palabra de Dios es indiscutible, es incontestable. Nadie puede realmente cuestionar, o nadie puede, digamos que la Biblia no da cuentas a nadie. No hay contienda ni debate contra la Biblia. La palabra de Dios es lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí lo vimos varias veces. Y os acordáis que vimos varios datos interesantes de esta frase, la palabra de Dios.
500 veces mencionada en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. 500 veces la palabra de Dios. 1000 veces en los libros de los profetas. Así viene referida la palabra de Dios. 4000 veces en el Antiguo Testamento se usa un equivalente a la palabra de Dios. 4044 veces en el Nuevo Testamento se le llama la palabra de Dios. Y aquí tenemos uno de los casos. Para que podamos estar preparados como obreros, ¿qué tenemos que hacer? Segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura se inspira por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y por el hecho de que hoy las mujeres se sienten un poco excluidas, yo diría, y la mujer estén enteramente preparados para... ¿Qué es lo que nos prepara para hacer la obra de Dios? La palabra de Dios. Perdón, la obra de Dios, la palabra de Dios. Y para afirmar este punto dije que cuando la Biblia habla, Dios habla. Y me sorprende muchas veces cuando escucho a neoevangélicos que dicen, el otro día vi una nube. Tenía forma de esto y el Señor me mostró a través de esta revelación. O tuve un sueño, o estaba bebiendo mi café y vi una nube en el taza de café. O como decía el hermano Héctor esta mañana, decía, anoche tuve un sueño. Bueno, pues puede que comiste chile o algo. Una pesadilla. ¿Qué Dios me está diciendo algo? Además, tenemos la palabra de Dios y debemos acudir a ella para sacar nuestras conclusiones. Es dada por Dios. Sí, Dios usó plumas humanas. Es decir, Dios utilizó las ideas de estas personas, sus expresiones, sus personalidades. Ellas están reflejadas en la Biblia, pero estos hombres fueron, ¿qué dice 2 Pedro 1:21? Inspirada por Dios. La idea de inspiración, ya lo hemos hablado anteriormente, es como la de el viento que entra en las velas de un barco. Es movido por el mar, y lo que le impulsa a moverse de una manera determinada es ese soplo de Dios, ¿no? Y cuando dice que fue inspirada por Dios, evidentemente Dios utilizó manos humanas, plumas humanas. Pero hermanos, si solamente hubiera dependido de eso, tendríamos todo tipo de contradicciones en la Biblia. Alguien se atrevió en Estados Unidos hace años atrás de ofrecer $10,000 a que pudiera encontrar una sola contradicción. Se presentaron varios, pero en todos los casos eran malas interpretaciones del pasaje, o sencillamente no habían leído el contexto del pasaje y sacaron conclusiones equivocadas, pero no había contradicción. Entonces, y por cierto, después de décadas, estos 10.000 euros todavía no han sido recolectados, no porque no haya voluntad de darlos, sino porque nadie ha podido presentar una defensa adecuada. Ahora, hay similitudes. Recuerda que con el tema de la escritura y con el Hijo de Dios hay similitudes. Por ejemplo, las escrituras han venido de Dios, el Hijo de Jesucristo, el Hijo también ha venido por parte de Dios. Ambos perduran para siempre, las escrituras duran para siempre, Jesús perdura para siempre, ambos son inmutables, ambas son verdad, ambas lucen, tanto Jesucristo como la palabra, lucen en un lugar oscuro. Hermanos, la palabra de Dios es incontestable, tiene el poder de Dios, es increíble. En Hebreos capítulo 4:12, recuerda esas dos palabras que estudiamos, es viva y eficaz. Viva, de la palabra soy. Algunos padres han dado ese nombre a sus hijas, soy. Yo no sabía lo que significaba hasta que he empezado a investigarlo ahora. Significa energía, algo vivo. Insisto, si hubiera conocido a mi hijo Gabriel, yo lo hubiera dado, y sabiendo cómo iba a ser, yo le hubiera dado el nombre de Zoe, con algún término masculino, porque era pura energía, era vivo, estaba lleno de vida. Y luego la palabra poderoso, energies, activo, operativo, poder efectivo. La palabra de Dios es así. Es por eso que cuando más te introduces a la Biblia, más vida sientes interiormente. Más eres capaz de vivir la vida de una manera plena y con propósito. Entonces, en la Biblia, hermanos, es indiscutible, es incontestable, no da cuentas a nadie.
Y segundo, lo que vimos la semana pasada, anterior, fue que la Biblia es la palabra incorruptible. Si miráis conmigo de nuevo, versículo 20 y 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego apunta ¿a dónde? Hacia la palabra de Dios que permanece para siempre. Hermanos, cuando dice que es incorruptible, significa que no tiene mancha, no tiene error, no hay corrupción posible en ella. Si es dada por Dios, un Dios santo, no puede haber mancha en ella. Es incorruptible. No hay nada que los hombres puedan hacer para mejorarla. Toma nota de este punto, porque hoy parece, si hace un invento que salió hace 50 años, ahora ya está completamente modificado. No quisiéramos decir un Ford que salió de la cadena Ford hace 50 años atrás. Bueno, quizás sí, pero es un clásico, ¿no? Pero solamente en unas décadas, imagínate lo que tenemos hoy. Ya se está hablando de coches voladores. Siempre hay lugar para mejorar, pero hermanos, no podemos hacer nada para mejorar la Biblia. Es inmejorable. Los ateos han blasfemado contra la Biblia, los cínicos y agnósticos la han descartado, los liberales han tratado de eliminar sus milagros, los materialistas la ignoran, los radicales y las falsas sectas la tergiversan. Sin embargo, la Biblia es la palabra incorruptible de Dios. Ahora, lo que vamos a ver hoy, vamos a enfatizar este punto, la incorruptibilidad de la palabra de Dios. Volvamos a leer versículos 23 y 24. Siendo renacido, estoy tomando nota que la palabra de Dios es importante para producir ese cambio, ese renacimiento, esa salvación. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, a la cual hace referencia después en el versículo 25, la última parte, dice, y esta es la palabra por el que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es una palabra incorruptible. El mensaje de la salvación, el Evangelio, hermanos, no debe de ser cambiado. En el momento que lo cambies, pierdes la salvación prometida. De hecho, hay un pasaje entero en Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice que si alguno os trajere otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. 2 veces lo dice. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, dice, no es que haya otro, sino que algunos lo han torcido, queriendo añadirle las obras de la ley, ya lo has torcido. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, la salvación es por gracia, pero necesitan la obra del bautismo de agua para completarlo, porque si no completas con el bautismo, hermano, en el momento en que tú añadas cualquier obra humana, ya la has corrompido. Por gracia sola gracia. Es incorruptible. No de simiente corruptible, sino es incorruptible por la palabra de Dios. Es incorruptible porque no tiene mancha, no tiene tacha, permanece así, y Dios se va a ocupar de preservarla así. Aunque muchos lo hayan intentado, hayan hecho esfuerzos para mejorarla, no la van a conseguir. Cuidado con las nuevas versiones de la Biblia. Hay una Biblia que está siendo promocionada hoy en día, ¿cómo se llama? La Biblia de la Nueva Vida o algo así. El diario vivir. El diario, cuídate de esa Biblia, porque es más bien una parafraseada. ¿Cómo se dice esa palabra? Está parafraseada. Han quitado muchos versículos, han añadido ciertas palabras, y en muchos casos hace justicia, pero hay muchos hermanos que ya está contaminada. Cuidado con eso. Dice, pero es que es más fácil de leer, pero a costa de la verdad. Yo haría el esfuerzo por intentar aprender el idioma. Incluso yo no tuve esta oportunidad en el seminario, pero incluso estudiar los idiomas originales, ¿no? Hebreo, griego, porque ahí donde yo no conozco, no tengo conocimiento de hebreo ni de griego, pero tengo muy buenos diccionarios, y cuando los diccionarios no me dan la solución, voy al hermano Timoteo, que lo sabe todo. Además, se ha mantenido en pie durante siglos. La han atacado desde todas las direcciones. Los ateos han blasfemado contra ella, como dije antes, los cínicos, los agnósticos la han descartado, los liberales
sencillamente dicen, podemos creer en ella, pero no podemos creer en los milagros. ¿Por qué? Porque lo miran desde una mente científica, donde la naturaleza no puede ser alterada, las leyes de la naturaleza no pueden ser alteradas. Es todo un milagro. Yo no puedo creer en esto, porque eso, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, pero eso es imposible. Pues claro, por eso lo llama milagro. Rompe todas las leyes de la naturaleza. La resurrección de Jesucristo, eso es imposible. Pues claro que es imposible, pues si no fuese imposible tendríamos muertos andando por la calle todos los días. Hay milagros, pero los liberales dicen, no, yo puedo creer en ello, pero de una forma intelectual. No puedo creer en los milagros, porque eso es demasiado fantasioso. Pero es que tenemos a un Dios que, hermanos, no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Él las ha creado. Los materialistas la ignoran, los radicales y las sectas la tergiversan. Hermanos, la palabra de Dios es pura. Fíjate lo que dijo un predicador una vez. Todos sus enemigos, los enemigos de la Biblia, no han podido hacer ni un agujero en su sagrada vestidura, ni han robado una flor de su maravilloso jardín, ni han diluido una gota de miel de su abundante colmena, ni han roto una cuerda de su arpa de 1000 cuerdas, ni han ahogado una palabra dulce en tinta infiel. Me encanta eso. Dirás, ¿y cómo ha sido compuesta la Biblia? Curiosamente tenemos que hablar de eso, porque, hermano, la Biblia es diferente a todos los demás libros. Si tú fueses escritor, por ejemplo, y prometieses un libro a una editorial, la editorial esperaría que por lo menos en unos meses o en un año o así pudieses completar tu libro. Yo supe de un autor que estaba tan inspirado que se encerró en su apartamento y en una semana y escribió un bestseller, ¿cómo se dice en español eso? No se traduce. No se traduce, ¿sabes lo que es un bestseller, no? Mejor vendido, no más vendido. Bueno, pero sin embargo otro que escribió también un bestseller, uno de esos. Un buen libro. Lo más vendido. De ventas. Lo más vendido. Sí, lo más vendido. Un libro que ha conseguido récord en ventas. Un hombre escribió un bestseller, pero que le llevó 40 años. Imagínate, 40 años para escribirlo. Eso ya es asombroso, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo tardaste? Pues toda mi vida, porque explica las experiencias que he tenido y todo eso está resumido en estas 300 páginas del libro. Pero ¿cómo ha sido compuesta la Biblia? Y ahí está lo maravilloso. De hecho, no es un libro, son 66. De ahí el nombre de Biblia, libros. 66 libros. Y, hermanos, solamente ver la composición de las escrituras ya te deja con la boca abierta. 1500 años alrededor para completar el canon bíblico. 1500 años. Cerca de 40 autores o de 40 escritores en 3 idiomas distintos: hebreo, arameo, griego, muchos con diferentes profesiones, en diferentes lugares. La imposibilidad de que la Biblia pudiera tener una unidad como la que tiene, estaban todas ahí servidas. Imposible que esto pueda ser confeccionado por la mano del hombre. Sobre todo, a mí cuando me dicen, eso es obra de hombre. Entonces, si es así, explícame cómo un 80% alrededor, aproximadamente, de las profecías se han cumplido al pie de la letra. Si no hay un autor divino detrás de ella. De hecho, mira lo que, ¿os acordáis que miramos cómo la palabra fue inspirada? ¿Dónde está? Capítulo 1 habla del Espíritu de Cristo, el siglo XV.
12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, está hablando de los profetas, sino para nosotros administrar las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo. Pero anteriormente ves que fue el Espíritu de Cristo, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias futuras, venideras. Aquí tenemos al Espíritu de Cristo antes de que las Escrituras estén reveladas, revelando el plan que Dios tenía de salvación antes del comienzo de los tiempos. Y los profetas escribiendo esto y al mismo tiempo rascándose la cabeza diciendo, ¿para cuánto es esto? ¿Quién va a ser la persona? Los mismos escritores sin entender el plan que Dios estaba revelándoles. El Espíritu Santo estaba detrás de todo esto. Y escudriñaban diligentemente qué persona y qué tiempo era eso que iba a venir. Sigue quedando siempre sin comprensión. Y no fue hasta que, como dice en Gálatas, me parece que es en el capítulo 3, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, es hora, ni un segundo antes, ni un segundo después, Dios trajo a su Hijo Jesucristo y cumplió con todas las profecías que se habían anunciado de él. Más de 300 profecías, solo con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y ascensión de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, profecía tras un 80% de las profecías cumplidas. Dirás, pero falta un puente y las glorias venideras. Es decir, era todavía y tan seguro como se ha cumplido el plan de Dios con el Señor Jesucristo, trayendo a Jesucristo al mundo, se va a cumplir, hermanos, ese momento cuando Cristo va a venir, hermanos, en su segunda venida. Y primero va a traer el rapto, llevándose a la iglesia. Segundo, va a traer los 7 años de tribulación. Y al final, hermanos, va a venir el Señor Jesucristo conmigo y contigo, si eres salvo, montados en caballos blancos, como dice ahí, para traer juicio contra las naciones, para luego introducirnos en el milenio, donde Cristo va a reinar con vara de hierro. 1000 años, hermanos, donde Cristo va a estar ahí reinando y nosotros vamos a estar sirviéndole. Es maravilloso. La Biblia, hermanos, es incorruptible. Pero quiero que veáis ahora el tercer punto. La Biblia es la palabra indestructible de Dios. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Subraya eso, aunque viene rápidamente escrito, tiene mucha profundidad. Para siempre. Perdura para siempre. No es el libro del mes. No es el libro del año. No es el libro de la década, ni siquiera del siglo, ni del milenio. Es el libro de las edades. Perdura para siempre. Se tardó 1500 años en la como dije anteriormente. Pero hermanos, no hay contradicción en ella. Y cuando ves, es compleja, pero cuando ves cómo está ensamblada, siglo tras siglo, con sus revelaciones, y llegamos a nuestro tiempo ahí, tenemos todo el compendio bíblico aquí, los 66 libros, y decimos, a ver, ¿qué parte tiene esto que está escrito quizá 1000 años antes con aquello que estuvo escrito 1000 años, y ves que hay una correlación perfecta? Una armonía, como una orquesta, hermanos, tocada por el mismo Dios, utilizando los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, para crear una obra perfecta. Es la palabra infalible de Dios. 30 generaciones de historia viene contenida en sus páginas. La Biblia fue escrita por personas que murieron ya hace más de 2000, 3000 años atrás. Y sin embargo es el libro con mayor circulación en el mundo entero. Mira que la han intentado atacar, No han intentado, la han atacado. Desde todos los ángulos. Yo creo que cada siglo que en la historia humana se ha atacado desde todos los ángulos. Sin embargo es más fresca, hermanos, que las noticias de esta mañana.
Yo por las mañanas algunas veces me dedico un ratito a mirar las noticias. Ya no tenemos periódicos, el periódico parece que ya es obsoleto, pero tenemos el periódico en el teléfono, podemos ver las noticias ahí. Y luego voy a la palabra y ¿sabes lo que pasa? Que veo que la palabra está más fresca que el periódico, porque muchas de las cosas que veo en el periódico mañana serán historia y a nadie le va a importar. Alguien lo puso de esta manera: la obra maestra de los hombres hoy envuelve el pescado de mañana. Pero esto no ocurre con la Biblia. De hecho, os voy a anunciar algo. Cuando fui a Inglaterra, a Londres, y fui a la Biblioteca Nacional, es asombroso, la llaman la Catedral de la Literatura de la Humanidad. Más de 1 millón de libros. El hermano Timoteo sería feliz allí. ¿Cuántos años ya faltan? Lo que quiere, cuando vi todo eso dije yo, wow, wow. Y el más antiguo tenían libros de hace 500 años. Y los podías consultar, o antes, claro está. 500 años, hay libros ahí de ciencia, hay libros de ficción, hay libros de todo. Pero a mí me interesaba saber, ¿qué dicen esos libros de ciencia de hace 500 años? Curiosamente te vas a dar cuenta de que la mayoría de la ciencia que conocían en su tiempo es obsoleta hoy. Si vas a Alcalá de Henares, la ciudad donde yo viví, en Madrid, vas a encontrar la casa de Cervantes. Y al lado de la casa de Cervantes vas a encontrar un hospital que lleva en pie más de 500 años. Increíble, todavía está sigue funcionando. Pero el padre de Cervantes muchas veces iba al hospital que estaba al lado para sangrar a los pacientes con el fin de quitarles el dolor, el mal. Si te duele la cabeza, déjamelo en mis manos con un libro de ciencia de hace 500 años. Yo voy con el bisturí y voy a empezar a cortarte para que quitar el mal. ¿Te gustaría eso? Estos libros, hermanos, están obsoletos. Ese es el punto donde quiero llegar. Cientos de libros donde en un momento era ciencia punta, hoy en día son obsoletos, pero eso no ocurre con la palabra de Dios. Es maravilloso, es incomprensible. Que llegue todavía 2000 años después, llegue al corazón de las personas. Amén. Que toque la fibra misma del alma. Que te deje ahí trastocado y diciendo, pero ¿cómo puede ser que este libro, no estoy leyendo el libro me está leyendo a mí? Wow. La Biblia, hermano, no tiene parangón. Ahora, si miras otros libros religiosos, por ejemplo el Corán, o el libro de los hindúes, los Vedas, o el libro del budismo, el Tripitaka, difícil de pronunciar, vas a notar que, aunque lo consideran libros sagrados, están llenos de errores. Errores históricos, errores geográficos, errores científicos, lleno de errores. El Corán, el libro sagrado del Islam, está lleno de errores. Y curiosamente, cuando le presentas a un musulmán la palabra, dice, no, es que esto está corrompido, pero en el mismo Islam dice, como 600 años después, que la Biblia es que los evangelios están correctos. No, pero el sido corrompido. Entonces, o el Islam, o el Corán está equivocado, o la Biblia está equivocada. El Corán, hermanos, el libro de los Vedas, el libro sagrado del hinduismo, llena de errores. Las escrituras sagradas del budismo, llena de errores. No tienes que hacer nada más que meterte en las primeras páginas para darte cuenta de la inconsistencia que tienen esos libros. Y sin embargo, cuando te metes en la Biblia, te quedas asombrado de la unidad que tiene. Es sorprendente. Se mantiene fresco, está viva. Ha resistido a todos los ataques que se le han podido hacer durante miles de años. No hace falta corregirla. No es necesario hacer nuevas versiones mejoradas, porque en el momento que intentes añadir una mejora, vas a corromperla. O la vives, la crees. Si la crees, la vas a amar, la vas a enseñar, la vas a apoyar, la vas a aplicar a todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque es indestructible.
siglo tras siglo los hombres han tratado de enterrarla y quemarla. De hecho, hay durante muchos siglos se ha intentado destruirla. Incluso en este último siglo se está intentando prohibir en las escuelas públicas. En los Estados Unidos se hace gran revuelo con el tema de incluso llevar una cruz colgada del cuello. No puedes poner ya ni siquiera los 10 mandamientos en una tabla. No puedes mencionar el nombre de Dios. Y menos hablar con otro compañero de escuela de las cosas del Evangelio. Esto es tabú, es prohibido. Estuve investigando esto un poquito y me llamó la atención un dato muy interesante, es un dato histórico, una anécdota histórica. Dice así: en el año 303 después de Cristo, o sea, 3 siglos después de nuestro Señor, el emperador romano Diocleciano odiaba la Biblia y declaró la guerra contra ella. Buscaron por todos los rincones del reino Biblias, por todos, cualquier Biblia. Las Biblias se confiscaron y luego fueron destruidas. Hicieron grandes hogueras de Biblias y pensaron de que podían así destruirla. Los que proclamaban el nombre de Jesús también fueron condenados, muchos a muerte. Pasaron dolor horrible manteniéndose ahí en pie con el tema de que Cristo es Salvador, solo Cristo salva. Este hombre Diocleciano odiaba tanto la Biblia que erigió un monumento de piedra esculpido, donde puso unas palabras: extinto nomini Christianorum. Aquellos que entiendan un poquito de italiano quizá puedan, o de latín, porque esto es latín, puedan deciros qué significa, pero yo voy a ayudar. El nombre del cristianismo se ha extinguido. ¿Qué os parece? Apenas 12 años después surgió, este hombre murió, claro está, pero se levantó otro, un emperador llamado Constantino. Vio que era imposible erradicar el cristianismo, así que dijo: bueno, pues abracémoslo, hagamos una unión de iglesia y Estado. No estoy de acuerdo ni mucho menos con eso, pero este hombre entronizó la Biblia como el juez infalible de la verdad en el primer concilio general de la iglesia. Esto me suena un poquito a todo lo que pasó con Noé y el arca. ¿Os acordáis cuando Noé está levantando el arca? Y durante 100 años venían allí los críticos. ¿Qué haces, Noé? Venían: estoy haciendo un arca. ¿Para qué? Porque va a llover. ¿Y eso? ¿Lluvia? ¿Qué es eso de lluvia? Va a llover, no va a caer agua del cielo. Sí. Te echaba. Esos crecían, 25 años después, tenían hijos, y esos hijos decían: papá, ¿no has visto alguno ahí que está construyendo un arca? Dice que es un arca. Ah, sí, pero yo cuando era niño también fui a ver este loco. Y ahí, todavía estamos esperando eso que llaman lluvia. Hijos, no le creas, es ridículo. Y ese niño crece también, otros 25 años después tiene hijos, y estos niños también van jugando por allí y ven a este Noé y están viendo cómo construye su arca, y van a su papá y a su abuelo y dicen: mira lo que está haciendo. Ah, sí, hijo, yo cuando era niño como tú, y tu padre también, mi padre como ahora soy, también también vimos a este hombre y hablamos con él, y nos decía que iba a venir un gran juicio, que Dios iba a destruir el mundo con agua y que iba a llover del cielo y iba a inundarlo todo. No le hagan ni caso, hijo. Se atacó a este hombre, se le llama pregonero de justicia. No, si tuviera que pintarle en un dibujo, le pintaría con la Biblia en una mano y con el martillo en la otra, predicando y al mismo tiempo construyendo. Vino el diluvio, destruyó toda la humanidad, hermano, con todos esos ataques. Finalmente dejó de llover, salió la paloma y ya no volvió. Y todo fue hecho nuevo. Hermanos, la Biblia es algo así. Ha sido atacada por todos los ángulos, y sin embargo permanece, como dice ahí, para siempre. A pesar de los desvaríos y revueltas de los detractores, la Biblia no puede desvariarse ni decaer.
es la fuerza destructiva del tiempo, perdón, y la fuerza destructiva del tiempo no ha podido destruir la palabra de Dios. Como dato curioso, parece que cuanto más se opone la sociedad al cristianismo, más cristianismo hay. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Yo no quiero persecución, pero ¿sabes lo que vemos en la persecución histórica? Que cuanto más atacaban a los cristianos, más crecía el cristianismo. En China ahora mismo, cuanto más se ataca la Biblia al cristianismo, parece que hay más chinos, y hay muchos, que están poniendo su confianza en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos la palabra que es incontestable, no la cuenta nadie, es indiscutible, es la palabra de Dios, como la afirma la Biblia, y es incorruptible. Pero todo esto, aunque es importante, hermanos, podemos seguir sin ir a ella para aprender. Y el siguiente punto que quiero traeros, yo creo que va a ser la culminación, y voy a elaborarlo durante un par de domingos, es la palabra de Dios es indispensable. Y quizá os doy un anticipo de este punto, porque lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? ¿Quieres crecer? ¿Quién quiere aquí crecer espiritualmente? No lo vas a conseguir sin meterte en las páginas de la palabra. Y el pastor, es que a mí no me gusta leer. Pues no tiene nada que ver con el gusto. Si yo cada vez que... Si a una persona que tiene anorexia le ofreces comida y dice, no, es que no quiero comer, y se ve bien, se ve gorda, está enferma, ¿no? Una persona que no quiere alimentarse, sabes que hay algo mal. Y cuando un cristiano, hermano, pasa los meses, los años sin alimentarse de la palabra de Dios, déjame que te exhorte, estás enfermo espiritualmente. Algo mal anda en tu corazón. Puede ser que hay un pecado ahí que está reinando, que no quieres soltar. No sé lo que puede ser, pero algo anda mal y tenemos que descubrirlo, porque si no lo descubrimos, si lo echamos aparte, hermanos, vamos a enfermar todavía más. ¿Saben por qué la sociedad está tan enferma? Sencillamente porque han descartado las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay los pueblos, dice en el Salmo, ¿verdad? ¿Por qué el mundo anda tan revuelto? Se burlan de Dios, incluso levantan el puño contra Dios. Nietzsche hizo eso antes de morir. Afirmó que Dios, la famosa frase, había muerto. Pero dijo, ¡ay de nosotros si realmente ha muerto! ¿Qué va a ser de nosotros si realmente Dios ha muerto? Terminó sus días levantando el puño en ira contra Dios. ¿Cómo se puede tener ira contra algo que no existe? Así lo veía él, ¿no? Pero él sabía en su corazón que esto era necesario. Y por eso se tenía un corazón rebelde. Y puede que en esta sala, en esta tarde, hermanos, escuchen, porque voy a terminar ya, puede que haya un corazón rebelde. Pastor, ¿es que no entiendes? Yo tengo que trabajar. ¿Cómo que no lo entiendo? Yo entiendo eso. Pastor, ¿es que tú no entiendes? Tengo hijos. Tengo muchas obligaciones. Pero ¿sabes lo que te va a verificar en todas esas áreas? La palabra de Dios. Introduce la palabra de Dios en todas, y vamos a ver cómo Pedro desarrolla este tema. Recuerda que hablamos sobre la santidad, ser santos en toda vuestra manera. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar completamente, separándonos cada vez más de ese sistema mundano y acercándonos más cada vez a la palabra, al Señor y a su palabra. Para ser útiles, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Por lo tanto, si hay demasiados quehaceres y los atiendes más cada día, tienes tus prioridades equivocadas. Y tenemos que corregir eso. Es indispensable. Y voy a elaborar eso, y creo que va a ser quizá el clavo de oro en toda esta serie. Pero vamos a hablar un poquito más de la necesidad de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estudiar más eficazmente la palabra de Dios? Quiero ayudarles con eso. Pero llego a ese punto. La palabra de Dios es indiscutible,
es incorruptible, es indestructible, pero es indispensable. Si la das de lado vas a tener, y eres creyente, evidentemente vas a tener problemas aquí. Y si no eres creyente vas a tener los problemas allí. O sea, los problemas los vas a tener de todas maneras, pero van a estar ahí. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, te queremos dar gracias por tu santa palabra. Ayúdanos a amarla, Señor. ¿Cómo podemos decir que te amamos a ti y no amar la palabra? Es imposible. Porque la palabra es la palabra de Dios, es el mensaje divino. Sí, como niños, como bebés en Cristo no vamos a entenderlo todo. Pero al igual que un bebé empieza con la leche y luego termina con un alimento más fuerte, más sólido, así nosotros, Señor, empezamos arrastrándonos la cabeza cuando leemos muchos pasajes, pero con el tiempo se van a aclarar si perseveramos. Tu palabra es como un baúl y dentro, Señor, un gran tesoro. Tenemos que escarbar para encontrarlo. A veces está en la superficie, pero a veces tenemos que excavar más hondo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el estudio de tu palabra. Te ha llevado 1500 años, Señor, ponerla en papel a través de santos hombres de Dios y profetas. ¿Quién menos? Algunos han dado su vida por ella, por defenderla. ¿Quién menos podemos hacer nosotros que leerla, estudiarla, vivirla, Señor? Porque es así como vamos a poder ser usados como hombres de Dios. Obra, Padre, en nuestro corazón y ayúdanos a eliminar la pereza, las distracciones, las prioridades que se puedan imponer y que nos lleven a apartarnos o pasar días o meses sin leerlas, y ayúdanos a centrar nuestra vida en ella, porque si lo hacemos, Señor, vamos a tener vidas más consistentes, más útiles. Ayúdanos a entender estas verdades en Cristo Jesús. Amén. Amén.